Argelia vuelve al mundial después de años de frustración y en este video vamos a ver por qué. El tema es que Argelia llega con una sensación muy distinta a la de otras selecciones africanas, porque mientras muchos equipos llegan al 2026 intentando competir, Argelia parece hacerlo con una sensación de que ya perdió demasiado tiempo, perdió generaciones y perdió oportunidades, y perdió dos clasificaciones mundialistas que todavía duelen muchísimo, porque tenían un gran plantel años atrás, el cual no pudo siquiera participar de una Copa del Mundo. Pero ahora aparece una nueva oportunidad, con jugadores en las mejores ligas de Europa, con una identidad futbolística clarísima y con una mezcla entre técnica y velocidad. Y lo mejor, ganas de revancha. Más allá de eso, hay una duda enorme. ¿Argelia realmente está lista para volver a competir al máximo nivel o sigue viviendo del recuerdo de aquella selección que casi elimina a Alemania en 2014? Porque alguna cosa es tener algún que otro buen nombre y otra muy distinta es soportar la presión de un mundial. Argelia nunca fue una potencia mundial, pero sí fue una selección capaz de protagonizar algunos de los momentos más impactantes de la historia de los mundiales. Y ya veremos por qué. La realidad es que va a disputar su quinta Copa del Mundo. La primera fue en la edición de España 1982, donde protagonizó uno de los mayores escándalos de la FIFA. Le ganó a Alemania Federal por 2-1 en su primer partido mundialista, pero quedó eliminada después del famoso Pacto de Gijón entre Alemania y Austria. El día anterior, Argelia había derrotado a Chile, lo que dejaba una situación matemática muy específica. Si Alemania ganaba por 1 o 2 goles, tanto Alemania como Austria clasificaban a la siguiente fase. Apenas a los 10 minutos, Alemania se puso en ventaja y dejó de atacar, por lo que el 1-0 hizo que tanto el Mannschaft como su vecino del sur avanzaran a los octavos de final, dejando a Argelia eliminada en la fase de grupos. A partir de ahí, Argelia quedó marcada como una selección incómoda. En la edición de México de 1986 quedó eliminada en la fase de grupos y recién reapareció en 2010, donde tuvo el mismo desenlace. Pero no siempre fue así, porque en Brasil 2014 alcanzó finalmente los octavos de final. Comenzó con el pie izquierdo perdiendo 2-1 frente a Bélgica, venció a Corea del Sur por 4-2 y el empate ante Rusia por 1-1 en Curitiba lo llevó a los octavos de final sin problemas. En el cuadro eliminatorio, el destino les puso nuevamente enfrente a Alemania, con quien ya tenían una historia abierta con lo que vimos anteriormente. Después del empate en los 90 minutos, estuvo a solo minutos de llevar a Alemania hasta los penales, pero el resultado fue 2-1 y Alemania se terminó consagrando en el Maracaná. Y hasta ahora, ese sigue siendo su mejor mundial. Pero después llegaron años durísimos. No clasificó Rusia 2018. En 2019 sí que se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones de la mano de Riyad Mahrez, pero ya pasaron varios años del segundo título argelino, que se suma a una Copa Africana de 1990 y que 2 años después reafirmaron con una tercera estrella levantando la Copa Árabe de 2021. Lo insólito es que habiendo tenido 2 grandes campeonatos, los buenos tiempos de Argelia no se acomodaron al calendario mundialista. Por eso tampoco estuvo presente en Qatar 2022, después de una eliminación dramática contra Camerún en el último minuto del repechaje. Y justamente por eso este mundial en particular tiene otro peso emocional. El posible 11 de Argelia mezcla experiencia europea, desequilibrio ofensivo y una técnica muy superior a la que muchas veces se imagina cuando se habla del fútbol africano. A día de hoy, el puesto de arquero es una duda total. Tanto Anthony Mandrea como Lucas Zidane, los dos principales arqueros de la selección, están lesionados y llegarían sin rodaje a la Copa del Mundo. Malvin Mastin es su único arquero sano en este momento, salvo que Mandrea se recupere a tiempo de su lesión de hombro. La defensa probablemente tenga nombres como Ait Nouri, uno de los laterales más interesantes de la Premier League. Es técnico y creativo y se destaca por su exquisita conducción de balón en Manchester City, su facilidad para desbordar como si fuera un extremo y una visión de juego impropia de un defensor que le permite aparecer con peligro en los carriles centrales. Junto a él aparecen Mandy y Bensebaini, que aportan experiencia internacional y liderazgo. Pero lo mejor de Argelia aparece unos metros más adelante, porque en el mediocampo aparece Ismael Bennacer. Para mí, él representa perfectamente lo que es esta selección: técnica, intensidad y personalidad. Es el jugador que organiza el ritmo y el equilibrio del equipo y el que hace que Argelia no solamente dependa de ese caos ofensivo. Más adelante aparece Riyad Mahrez, que aunque ya no esté en el pico absoluto de su carrera, sigue siendo el futbolista más determinante del país. Porque Mahrez no necesita tocar mucho la pelota, necesita una jugada, un espacio o un error rival, y puede cambiar completamente un partido. Después aparece Amine Jouiri, una de las grandes esperanzas ofensivas del equipo, un delantero mucho más móvil, moderno y dinámico, capaz de atacar espacios constantemente. Pero el problema de Argelia no está en la capacidad individual, porque hay partidos donde parece una selección preparada a competirla cualquiera y otras donde se desconecta completamente. Aún así, hay algo muy importante: Argelia tiene jugadores acostumbrados a competir en Europa, y eso le da una experiencia internacional que otras selecciones africanas y de todo el mundo no siempre tienen. Argelia se hizo con un lugar en este mundial gracias a resultar primero sobre Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia. 8 partidos ganados, solo 1 empatado y 1 perdido en toda la clasificatoria, con la importancia de tener
a Mohamed Amoura como el máximo goleador de todas las eliminatorias. Con Vladimir Petkovic como entrenador, Argelia intenta recuperar algo que perdió después de la Copa Africana ganada en 2019. Y hablo del orden competitivo, porque durante años esta selección vivió demasiado de la inspiración individual y hoy intenta ser un equipo mucho más equilibrado. Desde su asunción, a inicios de 2024, Argelia pasó de ser un equipo puramente de contraataque para convertirse en una selección proactiva que busca controlar el ritmo del juego. Generalmente utiliza un 4-2-3-1 donde los extremos tienen mucha libertad para moverse y donde Benacer funciona como eje absoluto del juego. Argelia quiere atacar rápido, pero no de manera descontrolada. Quiere mover la pelota, encontrar espacios y aprovechar la calidad técnica de sus jugadores ofensivos. Cuando logra imponer ese ritmo puede llegar a ser desequilibrante. Además, todavía sufre muchísimo cuando tiene que remontar resultados adversos. Y eso tiene que ver con algo psicológico. Las últimas eliminaciones importantes dejaron marcas fuertes. Por eso este mundial puede ser clave, porque más allá del resultado final, Argelia necesita demostrar que volvió a confiar en sí misma. En esta Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, Argelia comparte grupo con Argentina, Jordania y Austria. Y la verdad es que es un grupo muchísimo más complicado de lo que parece. Sobre todo porque es imposible básicamente que le haya tocado un debut más difícil. Será nada más y nada menos que contra Argentina, la selección defensora del trofeo. Como su rival llega nuevamente como una de las grandes candidatas al torneo, probablemente obliga a Argelia a jugar un partido mucho más defensivo de lo habitual. Después enfrentarán a Jordania en San Francisco, pero para mí el verdadero partido clave va a ser contra Austria, porque ahí probablemente se defina quién pelea seriamente por el segundo puesto y puede ser un choque muy incómodo. Y hay un dato que resume perfectamente lo que significa Argelia a día de hoy en este fútbol mundial, porque sin dudas es una de las selecciones africanas más talentosas de los últimos 15 años, y que si algunas cosas hubieran sido diferentes, podría contar por ejemplo con Kylian Mbappé en su plantel. Mi predicción para Argelia es que puede pelear seriamente la clasificación a los 16avos de final. Sea como sea, no veo a Argelia avanzando más lejos que los 16avos de final. Pero ahora te pregunto a vos, ¿Argelia puede volver a convertirse en una de las selecciones más peligrosas de África o su mejor generación ya se quedó atrás? Te leo en los comentarios. Y por supuesto, si te gustó este video, te invito a dejar tu me gusta y también a suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video.